Te juro que nunca pensé que el peor golpe me lo iba a dar alguien a quien yo llamaba hermano. Todo empezó con un mensaje a las 2 de la mañana. Yo estaba medio dormido cuando vi su nombre en la pantalla. Hacía meses que no hablábamos tan tarde, así que supe que algo iba mal. Contesté. Le pregunté qué pasaba, y él me dijo que estaba jodido, que era su última oportunidad, que si no conseguía ese dinero lo perdía todo. Yo le dije que me explicara bien, y él empezó a soltar una historia caótica: deudas, presión, gente peligrosa, su negocio a punto de quebrar. Yo no soy rico, ni mucho menos. Pero crecimos juntos. Literal, desde niños. Compartíamos comida cuando no teníamos nada. Así que cuando me dijo que necesitaba una suma grande, demasiado grande, no dudé tanto como debería. Le dije que eso era mucho dinero, y él me respondió que lo sabía, que le daba vergüenza, pero que en un mes me lo devolvía todo, palabra de hermano. Un mes, me repitió. Yo le dije que confiaba en él. Y ahí fue donde la cagué. Porque no solo le presté el dinero, le di mis ahorros enteros. Todo lo que había juntado durante años. Recuerdo perfectamente cuando se lo entregué. Estábamos en su coche, en silencio. Yo le pasé el sobre, y él se quedó mirándolo como si fuera oro puro. Me dijo que no iba a olvidar esto nunca, que me debía la vida. Yo le dije que no me debía nada, que solo cumpliera con lo del mes. Sonrió. Esa sonrisa, todavía me da rabia. Pasó un mes. Nada. No le escribí. Pensé que estaría liado, que quizás se retrasó un poco. Pasaron 2 meses. Le mandé un mensaje tranquilo, sin presión. Le dije que cómo iba todo. Me respondió horas después, con excusas vagas. Que estaba ajustando cuentas, que en unos días me decía. Pasaron 3 meses. Ahí ya empecé a sentir ese nudo en el estómago. Le escribí otra vez. Esta vez más directo. Le dije que necesitaba saber cuándo me iba a pagar. Me dejó en visto. Pasaron 4 meses. Intenté llamarlo. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le mandé otro mensaje, preguntando si todo estaba bien. Esta vez me respondió seco, casi molesto. Me dijo que no lo presionara, que él sabía lo que debía. Yo le dije que no era presión, que era mi dinero. No contestó más. 5 meses. Ahí ya lo entendí. No iba a pagar. No iba a decir nada. Simplemente iba a desaparecer como si yo fuera un desconocido. Y lo peor no fue perder el dinero, fue darme cuenta de que alguien que conocía desde niño decidió borrarme así. Sin más. Entonces hice algo que nadie esperaba. No le volví a escribir. Ni una vez. Desaparecí yo también. 6 meses después, todo explotó. Fue completamente por accidente. O eso pensé al principio. Estaba en un bar con unos conocidos, nada especial, una noche cualquiera. Y de repente, al levantar la vista. Lo vi. Estaba ahí. A menos de 10 metros. Riendo. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no existiera. Como si no me debiera absolutamente nada. Y no estaba solo. Había más gente alrededor. Gente que nos conocía a los dos. Ahí fue cuando sentí algo raro, no era solo rabia. Era algo más frío. Más calculado. Porque entendí que ese momento, no era casualidad. Y lo que hice después, cambió todo. Me levanté despacio. No hice ningún gesto raro. No quería parecer impulsivo. Pero por dentro ya estaba tomando una decisión. Una decisión que llevaba meses cocinándose sin que yo lo supiera. Di un paso. Luego otro. Él todavía no me había visto. Seguía riéndose. Contando algo. Moviendo las manos como siempre hacía cuando exageraba historias. Me acerqué lo suficiente como para escuchar su voz. Y entonces lo oí. Lo oí decir que había salido de un problema grande. Que había tenido que mover dinero rápido. Que por suerte tenía contactos. Que al final todo le había salido bien. Ahí fue cuando me hirvió la sangre.
Pero no exploté. No. Sonreí. Sí, sonreí. Y di el último paso. Me puse justo detrás de él. Y dije su nombre. Él se quedó congelado. Literal. Como si alguien hubiera pausado el tiempo. Se giró lento. Muy lento. Y cuando me vio, se le borró la sonrisa. Yo le dije que qué casualidad. Él dijo mi nombre como si hubiera visto un fantasma. Yo le dije que hacía tiempo. Él respondió que sí. Que mucho. Nadie más hablaba. La gente alrededor empezó a notar la tensión. Yo le pregunté cómo le iba la vida. Él dijo que bien, que todo bien. Yo asentí. Y le dije que me alegraba, sobre todo después de lo difícil que había sido conseguir ese dinero que necesitaba con tanta urgencia. Silencio. Pesado. Incómodo. Alguien alrededor preguntó de qué hablábamos. Y ahí fue donde decidí apretar. Yo dije que nada, que solo estaba recordando cómo había ayudado a un amigo en su peor momento. Él intentó cortarme. Dijo que mejor hablábamos en privado. Yo le dije que no, que estaba bien así. Que total, todos eran de confianza, ¿no? Vi cómo empezaba a sudar. Literal. Su cara cambió. Ya no era el tipo confiado de hace un minuto. Era otro. Uno nervioso. Yo le dije que me parecía curioso cómo algunas personas prometen devolver dinero en un mes, y desaparecen 6. Él dijo que no era así. Que yo no entendía todo lo que había pasado. Yo le pregunté qué exactamente no entendía. Él empezó a hablar rápido. Demasiado rápido. Excusas. Problemas. Retrasos. Yo lo dejé hablar. Lo dejé hundirse solo. Y cuando terminó, le hice una pregunta simple. Le dije que entonces ¿por qué había dejado de responder? No supo qué decir. Se quedó callado. Mirando al suelo. Y ahí fue cuando uno de los que estaba con él dijo algo que cambió todo. Dijo que de qué dinero estábamos hablando. Dijo que si era lo del negocio nuevo. Yo giré la cabeza. Y pregunté qué negocio. El tipo dijo el nombre de una empresa. Un nombre que yo no había escuchado nunca. Y dijo que él, o sea mi amigo, había invertido bastante fuerte ahí hace unos meses. Justo hace unos meses. Se me heló el cuerpo. Yo le pregunté directamente. Le dije si había usado mi dinero para eso. Él levantó la mirada. Y en lugar de negarlo, dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Yo me reí. Pero no era risa de gracia. Era otra cosa. Le dije que increíble. Que mientras yo pensaba que estaba al borde del abismo, él estaba invirtiendo. Jugando. Apostando con lo que no era suyo. Él empezó a decir que no era tan simple. Yo le corté. Le dije que sí lo era. Que era exactamente eso. Y entonces pasó algo que no esperaba. Algo que lo cambió todo aún más. Una chica que estaba ahí, dijo que eso no era lo peor. Todos la miramos. Yo también. Y le pregunté a qué se refería. Ella dudó. Lo miró a él. Y dijo que mejor no meterse. Yo le dije que ya estaba metida. Que hablara. Él gritó su nombre. Le dijo que se callara. Y ahí supe que había algo mucho más grande. Mucho más sucio. Ella respiró hondo. Y dijo que no solo había invertido ese dinero. Dijo que había contado una historia completamente distinta. Dijo que él había dicho que ese dinero no era prestado. Que era suyo. Que lo había conseguido vendiendo algo importante. Yo sentí como si me hubieran pegado otro golpe. Uno más fuerte que el primero. Yo le dije que repitiera eso. Ella lo repitió. Despacio. Mirándolo a él. Y entonces lo vi. Vi cómo se le caía la máscara por completo. Ya no había forma de arreglarlo. Ya no había excusas posibles. Pero lo peor, todavía no había llegado.
Porque en ese momento, alguien más sacó el móvil. Y dijo algo que me dejó completamente en shock, dijo que tenía pruebas. Así, sin más. Levantó el móvil y lo agitó un poco, como si pesara más de lo normal. Yo le pregunté qué tipo de pruebas. Él dijo que conversaciones. Que no era la primera vez que escuchaba esa historia. Sentí un silencio aún más pesado. Como si el aire se hubiera vuelto denso. Mi amigo empezó a negar con la cabeza. Dijo que eso era una locura. Que estaban exagerando. Yo le dije que entonces enseñara el primero su versión. Él no respondió. El otro tipo desbloqueó el móvil. Empezó a buscar. Sus dedos temblaban un poco, pero no de miedo. De tensión. De saber que lo que iba a enseñar iba a romper algo. Y lo enseñó. Era un chat. Un grupo. Reconocí varios nombres. Gente de nuestro entorno. Él desplazó la conversación hacia arriba. Yo me acerqué más. Y ahí estaba. Su nombre. Mensajes de hace meses. Justo cuando me pidió el dinero. Leí una línea. Luego otra. Y otra. Y sentí como algo dentro de mí se rompía de verdad esta vez. Porque no solo había mentido. Se había reído. Había escrito que había conseguido dinero fácil. Que había convencido a alguien cercano. Que en un mes lo multiplicaba. Que era un negocio seguro. Que no había riesgo. Yo le dije que explicara eso. Él dijo que eso no significaba lo que parecía. Yo le pregunté qué más podía significar. Nadie habló. Nadie lo defendió. Ni uno solo. Y entonces el tipo del móvil siguió bajando. Y ahí vino el segundo golpe. Más fuerte. Más sucio. Había audios. Él dijo que escucháramos uno. Mi amigo se puso pálido. ¿Literal? Dijo que no. Que eso no hacía falta. Yo dije que sí. Que hacía falta. Le dio al play. Y escuché su voz. La suya. ¿Clare? Sin dudas. Sin nervios. Diciendo que yo era fácil de convencer. Diciendo que confiaba ciegamente. Diciendo que era perfecto para este tipo de movimiento. Me quedé helado. No dije nada durante unos segundos. No podía. Era como si me hubieran vaciado por dentro. Yo le pregunté si esa era su voz. Él no respondió. Yo repetí la pregunta. Él dijo que sí, pero que no era lo que parecía. Siempre lo mismo. No es lo que parece. Yo le dije que entonces qué era. Él empezó a hablar. Rápido. Desordenado. Dijo que estaba desesperado. Que no pensaba así de verdad. Que solo era presión. Yo le dije que no. Que eso no sale de la nada. Eso ya estaba ahí. Solo salió. Y ahí fue cuando decidí cambiar completamente el juego. Porque hasta ese momento, yo solo estaba reaccionando. Pero ya no. Yo le dije que estaba bien. Que entendía todo. Que incluso le creía. Todos me miraron raro. Él también. Pensó que había ganado. Se relajó un poco. Yo lo vi. Yo le dije que todos cometemos errores. Que lo importante es arreglarlos. Él asintió rápido. Dijo que sí. Que justo eso quería hacer. Que estaba a punto de organizarse. Yo le dije perfecto. Entonces hagámoslo bien ahora mismo. Aquí. Delante de todos. Él se quedó quieto. Yo saqué mi móvil. Abrí una app. Y le dije que me hiciera una transferencia inmediata. Aunque fuera una parte. Algo simbólico. Para demostrar que iba en serio. Él dijo que ahora no podía. Que no tenía liquidez. Yo le pregunté cuánto tenía. No respondió. Yo le dije que revisara su cuenta. Que todos podíamos esperar. Silencio otra vez. Empezó a sudar más.
Dijo que no era el momento. Yo le dije que claro que lo era. Que llevaba 6 meses esperando este momento. Y que no me iba a ir sin una respuesta real. Entonces uno de los presentes dijo algo que lo terminó de acorralar. Dijo que hacía 2 semanas él mismo había visto cómo pagaba una cena enorme. En efectivo. Sin problema. Yo no dije nada. Solo lo miré. Él se puso rojo. Intentó reír. Dijo que era otra cosa. Que eso no tenía que ver. Yo le dije que todo tenía que ver. Todo. Y ahí, cometió su último error. Perdió los nervios. Levantó la voz. Dijo que ya estaba bien. Que no era para tanto. Que solo era dinero. ¿Solo? Dinero. Esa frase fue el detonante. Yo di un paso más cerca. Lo miré directo. Y le dije que no. Que no era solo dinero. Que era confianza. Que era respeto. Que era toda una vida de amistad tirada a la basura por su ambición. Él intentó responder. Pero ya nadie lo escuchaba. Porque en ese momento, alguien más intervino. Alguien que hasta ahora había estado callado. Y lo que dijo, hizo que todo escalara a otro nivel completamente distinto. Dijo que esto no era la primera vez. Así, sin levantar la voz, pero con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Todos se giraron hacia él. Yo también. Le pregunté a qué se refería, y él dijo que ya había escuchado esa misma historia antes, casi palabra por palabra. Dijo que última oportunidad, que en un mes te lo devuelvo, que confía en mí. Mi amigo negó con la cabeza, dijo que eso era mentira, que lo estaban confundiendo. Pero el tipo no se movió. Dijo que no se estaba confundiendo. Dijo que él mismo le había prestado dinero hace un año. Menos cantidad, pero el mismo teatro. Yo sentí un golpe seco en el pecho. Como si algo encajara de repente. Como si todo tuviera demasiado sentido. Le pregunté si eso era verdad, y mi amigo dijo que no, que eso era distinto. Siempre distinto. Siempre una excusa nueva. El otro dijo que no solo era él. Dijo que conocía al menos a 2 personas más. 2. Más. Ahí el ambiente cambió del todo. Ya no era una discusión. Era una exposición. Era como si le hubieran quitado la piel de golpe. Yo le dije que mirara a todos. Que nos mirara bien. Él no levantaba la vista. Yo le dije que no éramos desconocidos. Que éramos gente que confiaba en él. Que le abrimos la puerta cuando lo necesitó. Y él nos había usado como si fuéramos una cartera. Él empezó a decir que no era así, que las cosas se complicaron, que todo se le fue de las manos. Yo le pregunté cuándo exactamente se le fue de las manos, si ya estaba planeando todo desde el principio. No respondió. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Entonces la chica volvió a hablar. Dijo que había algo más. Yo ya ni me sorprendí. Le dije que lo soltara todo. Que ya daba igual. Ella dijo que hace unas semanas se la había estado celebrando. Celebrando fuerte. Que decía que había cerrado una inversión importante. Que estaba a punto de pegar el salto. Yo le pregunté si ese salto era con mi dinero. Él gritó que no. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ya no convencía a nadie. Yo saqué aire lento. Muy lento. Y le dije que entonces íbamos a hacer algo muy simple. Le dije que no quería excusas. No quería historias. Quería hechos. Le dije que sacara el móvil. Que entrara en su banco. Que nos enseñara los movimientos de esos meses. Él dijo que eso era privado. Yo le dije que curioso. Que mi dinero no era privado cuando lo necesitaba. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada a su favor. Y ahí se rompió. Se le notó. Sus hombros cayeron. Su mirada se perdió. Como si de repente entendiera que ya no había salida limpia. Sacó el móvil. Despacio. Con manos temblando.
Lo desbloqueó. Entró en la app. Y se quedó mirando la pantalla unos segundos. Yo le dije que lo girara. Que todos lo viéramos. Dudó. Pero al final lo hizo. Y lo que vi, me terminó de abrir los ojos del todo. Transferencias. Muchas. Entradas y salidas. Cantidades grandes. Fechas que coincidían perfectamente. Justo después de que yo le diera el dinero. Justo ahí empezaba todo el movimiento. Yo le pregunté qué era eso. Él dijo que inversiones. Yo le pregunté si eran inversiones o apuestas. No respondió. Pero uno de los presentes reconoció una de las plataformas. Dijo que eso no era inversión. Que eso era trading agresivo. Casi juego. Alto riesgo. Yo me reí. Pero esta vez fue distinto. Fue una risa fría. ¿Vacía? Le dije que perfecto. Que había usado mis ahorros de años para jugar a ser rico rápido. Él dijo que pensaba devolverlo. Que solo necesitaba una buena operación. Yo le dije que eso no es pensar en devolverlo. Eso es hundirse más. Y hundirme conmigo. Entonces me miró. Por primera vez de verdad. Y dijo algo que no esperaba. Dijo que si yo no le hubiera dado el dinero, nada de esto habría pasado. Hubo un silencio brutal. Nadie respiraba. Yo me acerqué un poco más. Le dije que repitiera eso. Él dijo que sí. Que yo también tenía parte de culpa. Que fui ingenuo. Que confié demasiado. Que en el mundo real eso se paga. Sentí algo cambiar dentro de mí. Ya no era rabia. Era claridad. Fría. Muy fría. Yo asentí. Le dije que tenía razón en una cosa. Que fui ingenuo. Pero que él se había equivocado en algo mucho más grande. Él preguntó en qué. Yo le dije que había elegido a la persona equivocada para traicionar. Porque hasta ese momento, yo solo había perdido dinero. Pero a partir de ahora, él iba a empezar a perder cosas que no se pueden recuperar. Él se rió nervioso. Dijo que qué iba a hacer. Yo saqué mi móvil otra vez. Y esta vez, abrí algo que llevaba meses preparando. Porque sí. Yo no desaparecí por casualidad. Yo no dejé de escribirle porque me rendí. Yo me fui, porque estaba construyendo algo. Algo que él jamás vio venir. Levanté la mirada. Lo miré fijo. Y le dije que el problema, no era lo que ya sabíamos. El problema, era lo que todavía no sabía nadie. Y cuando empecé a mostrarlo, vi cómo su cara cambiaba por completo, como si de verdad, esta vez, tuviera miedo. Abrí la carpeta. No era una nota cualquiera. No era algo improvisado. Era una carpeta con fechas. Con capturas. Con registros. Meses de silencio, no habían sido silencio de verdad. Yo le dije que mientras él desaparecía, yo había empezado a mirar. A atar cabos. A revisar cosas que antes nunca cuestioné. Él intentó reírse. Dijo que iba a encontrar. Pero su voz ya no era segura. Yo no respondí. Solo giré el móvil para que todos vieran. Primera captura. Su número. Un mensaje antiguo. Mucho más antiguo de lo que cualquiera esperaba. Antes incluso de que me pidiera el dinero. En ese mensaje, ya hablaba con otra persona sobre buscar a alguien confiado. Hubo un murmullo. Yo le pregunté si también era casualidad. Él dijo que eso estaba sacado de contexto. Yo pasé a la siguiente. Un extracto de movimientos. No de su cuenta, de otra. Porque sí. Yo no me quedé quieto. Yo seguí el rastro. Encontré conexiones. Nombres que se repetían. Transferencias cruzadas. Dinero que entraba y salía como si estuvieran limpiándolo. Él empezó a ponerse tenso de verdad. Dijo que eso era ilegal. Que no podía tener eso. Yo le dije que lo ilegal era lo que él había hecho. Yo solo había mirado donde nadie más quiso mirar. Pasé otra imagen.
Un contacto guardado con un nombre falso. Pero el número era suyo. Conversaciones donde cambiaba su forma de hablar. Donde no era el mismo. Donde era frío. Calculador. Diciendo cosas como que siempre hay uno que pica. Que la clave es no apretar demasiado pronto. Ahí ya nadie dudaba. Ya no era una historia. Era un patrón. Yo le dije que no era personal. Que eso era lo más fuerte. Que yo solo fui uno más. Uno más en su lista. Él gritó que no. Que conmigo era distinto. Yo le dije que claro. Distinto porque le di más dinero. Silencio otra vez. Pero esta vez no era incómodo. Era pesado. Como si todos ya hubieran decidido de qué lado estaban. Yo respiré hondo. Y saqué lo último. Lo que había estado guardando para ese momento. Le dije que todo eso era solo la mitad. Que lo realmente importante venía ahora. Él me miró. Y ahí sí. Ahí vi miedo real. No nervios. No incomodidad. Miedo. Le enseñé un audio. Pero no lo reproduje aún. Le dije que ese audio no lo había conseguido yo. Que alguien me lo había enviado hace semanas. Alguien que también había pasado por lo mismo. Él empezó a negar con la cabeza. Ya ni hablaba. Yo le di al play. Y su voz volvió a llenar el espacio. Pero esta vez, era peor. Mucho peor. Porque no solo hablaba de dinero. Hablaba de estrategia. De tiempos. De cómo generar urgencia. De cómo tocar emociones. De cómo usar la palabra hermano como herramienta. Como arma. Dijo literalmente que la confianza de años era lo más fácil de explotar. Que la gente no quiere creer que alguien cercano puede fallarle así. Que eso les hace bajar la guardia. Sentí algo romperse dentro de todos. No solo en mí. Porque eso ya no era una traición personal. Era algo más oscuro. Más calculado. Yo detuve el audio. Nadie dijo nada durante unos segundos. Y entonces yo hablé. Le dije que durante meses pensé que había sido un error. Una mala decisión. Que incluso llegué a culparme. Pero que no. Que ahora lo tenía claro. Que él no se equivocó. Él eligió. Eligió cada paso. Cada palabra. Cada mentira. Él por fin habló. Con voz baja. Dijo que no era así. Que se había salido de control. Yo le dije que no. Que lo que se salió de control fue que yo no reaccioné como los otros. Que yo no desaparecí. Que yo no lo dejé pasar. Y entonces le solté lo último. Lo que de verdad cerraba todo. Le dije que no solo había recopilado pruebas. Que no solo había hablado con otros. Le dije que había ido más lejos. Mucho más lejos. Él levantó la mirada, lento. Como si no quisiera escuchar lo siguiente. Yo le dije que ya no era solo cosa mía. Que hacía 2 semanas, alguien más ya estaba revisando todo esto. Él frunció el ceño. Preguntó quién. Yo lo miré directo. Y le dije que personas que no se dejan convencer con historias. Personas que trabajan con hechos. Con patrones. Con números. Y que cuando ven algo repetirse, no lo ignoran. Su cara cambió por completo. Dio un paso atrás. Literal. Yo guardé el móvil despacio. Y le dije que esa noche no era el final. Era el principio. Porque hasta ese momento, él jugaba con gente que confiaba. Pero a partir de ahora, iba a tener que dar explicaciones a gente que no confía en nadie. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Y él se quedó ahí. Solo. Por primera vez de verdad. Sin control. Sin excusas. Sin salida clara. Pero lo más fuerte, fue lo que pasó justo después, porque alguien en ese grupo, decidió hacer algo que nadie esperaba, y eso cambió el rumbo de todo otra vez, fue el mismo tipo del móvil. El que había enseñado el chat.
Dio un paso al frente y dijo que ya estaba harto. Que llevaba tiempo sospechando. Que no iba a quedarse callado otra vez. Yo le pregunté qué quería decir con otra vez, y él dijo que hace meses ya había dudado. Pero que lo dejó pasar porque no tenía pruebas claras. Que ahora sí las tenía. Y que no pensaba ignorarlo. Mi amigo le dijo que no se metiera, que eso no iba con él. Pero el tipo no retrocedió. Dijo que sí iba con él. Que cuando alguien juega así con la gente, ya va con todos. Eso cambió la energía completamente. Ya no era yo contra él. Era él contra todos. Yo me quedé en silencio. Dejé que hablara el resto. Porque eso también era parte de todo. Yo no necesitaba atacar más. Él ya estaba cayendo solo. Entonces otra persona habló. Dijo que ahora que lo pensaba, también le había pedido dinero una vez. Poco. Pero con la misma historia. Dijo que no se lo dio porque algo no le cuadró. Yo miré a mi amigo. Y vi cómo se le caían los hombros otra vez. Cada palabra que salía, lo hundía más. Él intentó reír. Dijo que todos estaban exagerando. Que estaban haciendo una montaña de nada. Pero ya nadie compraba eso. Nadie. La chica volvió a hablar. Dijo que incluso había defendido su nombre antes. Que cuando alguien comentó algo raro, ella dijo que no, que él no era así. Y ahora se sentía estúpida. Él intentó decir algo. Pero se le quebró la voz. Yo no sentí pena. No en ese momento. Sentí otra cosa. Como si finalmente todo estuviera en su sitio. Como si por fin la verdad estuviera donde tenía que estar. Visible. Sin maquillaje. Entonces él me miró otra vez. Y ahí cambió el tono. Ya no era arrogante. Ya no era desafiante. Era otra cosa. Me dijo que habláramos a solas. Que podíamos arreglarlo. Yo le dije que no. Que esto ya no era algo privado. Él dijo que me iba a devolver el dinero. Que solo necesitaba tiempo. Yo le pregunté cuánto tiempo más. No respondió. Yo le dije que eso ya lo había escuchado. Demasiadas veces. Él dio un paso hacia mí. Bajó la voz. Dijo que si seguía así, iba a arruinar su vida. Esa frase me hizo detenerme un segundo. Solo un segundo. Pero luego le respondí. Le dije que no. Que yo no estaba arruinando nada. Que lo único que estaba haciendo, era dejar de cubrir lo que él había estado escondiendo. Él dijo que no entendía. Yo le dije que sí entendía perfectamente. Que llevaba meses entendiendo todo. Mucho mejor que él. Y entonces, solté algo que nadie esperaba. Le dije que esa carpeta, no era la única copia. Que todo lo que había ahí, ya no dependía de mí. Él abrió los ojos. Preguntó qué significaba eso. Yo le dije que significaba que aunque yo decidiera parar ahora mismo, ya era tarde. Porque esa información, ya estaba en otras manos. Su respiración cambió. Literal. Se volvió más rápida. Más pesada. Dijo que eso no podía ser. Yo le dije que sí podía. Que llevaba meses preparando esto. No por venganza impulsiva. Sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo. Y cuando lo entendí, tomé decisiones. Él empezó a decir que podíamos arreglarlo. Que podía devolver todo. Que podía hablar con los demás. Yo le dije que no se trataba solo de devolver dinero. Que eso ya no borraba nada. Él dijo que entonces qué quería. Yo lo miré. Y le dije la verdad. Le dije que quería que sintiera lo mismo que yo sentí. No el dinero perdido. Eso dolía, pero pasaba. Lo que quería, era que sintiera la traición expuesta. La pérdida de confianza. El momento exacto en el que te das cuenta de que alguien que conocías, en realidad nunca estuvo de tu lado. Se quedó callado. No tenía respuesta. Nadie la tenía. Y ahí pasó algo inesperado. Algo pequeño, pero que lo cambió todo de una forma distinta.
La chica sacó su móvil. Empezó a escribir. Yo le pregunté qué hacía. Y dijo que estaba avisando a alguien. Yo le pregunté a quién. Y dijo un nombre que no conocía a nadie allí, excepto él. Mi amigo. Su cara cambió otra vez. Pero esta vez no fue miedo. Fue pánico. ¿Literal? Dio un paso atrás. Dijo que no hiciera eso. Que no era necesario. Yo le pregunté quién era esa persona. Ella me miró y dijo que alguien con quien él también había hecho negocios. Pero que a diferencia de nosotros, esa persona no era paciente. No era comprensiva. No perdonaba. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Este no era incómodo. Era peligroso. Yo miré a mi amigo. Y por primera vez, vi algo real. No manipulación. No actuación. Miedo puro. Me dijo que parara esto. Que se estaba saliendo de control. Yo le respondí que eso mismo pensé yo, hace 6 meses. Cuando confié en él. Y entonces, supe que lo que venía después, ya no lo iba a poder controlar nadie. Pasaron unos segundos que parecieron minutos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se escuchaba su respiración. Rápida. Descontrolada. Yo lo miraba fijo. Ya no había rabia. Era otra cosa. Como si estuviera viendo a alguien que ya no conocía. La chica terminó de escribir. Bloqueó el móvil. Y dijo que ya estaba hecho. Él dio otro paso atrás. Miró alrededor como buscando una salida. Pero no había salida. No en ese momento. Yo le pregunté a quién había escrito exactamente. Ella dijo que a alguien que también le había prestado dinero. Pero que en su caso, no eran ahorros. Era dinero que no se pierde sin consecuencias. Eso cambió todo. Porque hasta ese momento, esto era emocional. Era traición. Era exposición. Pero ahora, había algo más. Algo que él no podía controlar. Él empezó a decir que eso era una locura. Que no sabía con quién se estaban metiendo. Yo le dije que curioso. Que esa frase debería haberla pensado antes de jugar con todos. Él negó con la cabeza. Se pasó las manos por la cara. Y por primera vez, parecía realmente perdido. No como antes. No como cuando fingía. Esto era distinto. Uno de los presentes preguntó qué tipo de persona era esa. La chica dudó. Luego dijo que no era alguien que resolviera las cosas hablando. Nadie dijo nada. Pero todos entendieron. Yo sentí un pequeño choque interno. No de duda. Pero sí de realidad. Esto ya no era solo una lección. Esto podía escalar de verdad. Lo miré otra vez. Y él me miró a mí. Directo. Como si de repente yo fuera su única opción. Me dijo que por favor. Que lo parara. Que todavía estaba a tiempo. Yo le pregunté por qué ahora sí. ¿Por qué ahora sí quería arreglarlo? Él dijo que esto ya era diferente. Yo le dije que no. Que siempre fue diferente. Solo que ahora él era el que estaba en el lado equivocado. Se quedó callado. Entonces intentó otra cosa. Bajó completamente la guardia. Dijo que la había cagado. Así. Sin rodeos. Dijo que lo sentía. Que se le fue de las manos. Que no pensó que llegaría tan lejos. Yo lo escuché. Sin interrumpir. Sin reaccionar. Porque esas palabras ya no tenían el mismo peso. Llegaron demasiado tarde. Yo le dije que eso era lo único real que había dicho en toda la noche. Que sí. Que la había cagado. Pero no ahora. No por el mensaje. No por la exposición. La cagó en el momento en que decidió usar la confianza como herramienta. Él bajó la cabeza. Nadie lo defendía. Nadie lo miraba igual. Y eso se notaba. Porque la gente no solo estaba en silencio.
Estaba tomando distancia. Literal. 2 personas dieron un paso atrás. Como si no quisieran estar cerca. Ese gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Él lo notó. Se le vio en la cara. Como si por fin entendiera lo que estaba perdiendo de verdad. Yo respiré hondo. Y dije algo que no esperaba ni yo mismo. Le dije que no quería que esto se saliera de control. Todos me miraron. Él levantó la cabeza rápido. Yo le dije que sí. Que quería justicia. Pero no caos. Que no necesitaba que nadie más interviniera para entender lo que había pasado. Que él ya estaba expuesto. Ya estaba solo. Ya estaba marcado. La chica me miró. Dudó. Yo le dije que podía borrar el mensaje. Que aún estaba a tiempo. Él me miró como si no creyera lo que escuchaba. Como si de repente le hubieran dado una segunda oportunidad que no esperaba. Ella preguntó si estaba seguro. Yo no respondí de inmediato. Miré a mi amigo. Lo sostuve unos segundos. Y le dije que esto no era por él. Era por mí. Porque yo no quería convertirme en lo mismo que él. No quería cruzar esa línea. Ella asintió. Desbloqueó el móvil. Y dijo que iba a cancelarlo. Él soltó el aire. Literal. Como si volviera a respirar después de estar bajo el agua. Pero justo en ese momento, pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. El móvil de la chica vibró. Ella miró la pantalla. Y su cara cambió. No dijo nada durante un segundo. Yo le pregunté qué pasaba. Ella levantó la mirada. Y dijo que ya era tarde. Que la persona ya había leído el mensaje. El silencio volvió. Pero esta vez, fue distinto. Fue pesado. ¿Oscuro? Yo miré a mi amigo. Y lo vi. Lo vi de verdad. No como alguien arrogante. No como alguien manipulador. Lo vi como alguien que acababa de perder el control absoluto de su propia historia. Y en ese momento, entendí algo que no había visto antes. Que todo lo que había pasado, todo lo que yo había preparado, no era el final. Era solo el inicio de algo mucho más grande. Y lo peor, es que esta vez, yo tampoco sabía cómo iba a terminar. El ambiente cambió en un segundo. Fue como si alguien hubiera bajado la temperatura de golpe. Nadie habló. Nadie se movió. Solo esa frase, ya es tarde. Yo le pregunté qué había respondido exactamente. Ella miró la pantalla otra vez. Tragó saliva. Y dijo que solo había puesto una cosa. Tenemos que hablar de él. Nada más. Pero suficiente. Mi amigo se llevó las manos a la cabeza. Empezó a caminar en círculos. Cord. Rápido. Como un animal encerrado. Dijo que no entendíamos. Que no sabíamos con quién estábamos jugando. Yo le dije que no. Que el único que había estado jugando era él. Él negó fuerte. Dijo que esto ya no era un juego. Yo le respondí que nunca lo fue para mí. Él se detuvo. Me miró fijo. Y dijo que si algo pasaba, sería culpa mía. Esa frase intentó caer como una amenaza. Pero ya no tenía peso. Yo le dije que no confundiera las cosas. Que las consecuencias no las creé yo. Solo llegaron. Y él las invitó desde el primer día. Se quedó callado. Respirando fuerte. Entonces el móvil de la chica vibró otra vez. Todos lo miramos. Ella dudó. Yo le dije que lo leyera. En voz alta. Dudó un segundo más. Y luego lo hizo. Dijo que la respuesta era corta. Demasiado corta. ¿Dónde? Nadie dijo nada. Pero todos entendimos. Él dio un paso atrás otra vez. Esta vez más lento. Como si las piernas no le respondieran igual. Dijo que no. Que no iba a ir a ningún sitio. Que eso no tenía sentido. Yo le pregunté si prefería que vinieran ellos. No respondió.
Porque sabía la respuesta. Y eso fue lo que más miedo le dio. El control. Lo había perdido por completo. Entonces hizo algo que no esperaba. Se acercó a mí. No agresivo. No desafiante. Todo lo contrario. Me dijo que por favor. Que podía arreglarlo conmigo. Que podía conseguir el dinero. Todo. Que solo necesitaba tiempo. Yo le pregunté de dónde lo iba a sacar ahora. No respondió. Bajó la mirada. Y ahí lo entendí. Ya no tenía plan. Ya no tenía historia. Ya no tenía control. Solo tenía miedo. Y por primera vez, me dio una sensación rara. No era compasión. Pero tampoco era satisfacción completa. Era cierre. Como si algo dentro de mí se hubiera acomodado. Pero la situación seguía escalando. La chica escribió la dirección del bar. Lo hizo delante de todos. Sin esconderlo. Yo le pregunté si estaba segura. Ella dijo que sí. Que ya había cruzado la línea. Y que no pensaba retroceder ahora. Él dijo que estaba loca. Que no sabía lo que hacía. Ella le respondió que eso mismo pensó cuando escuchó los audios. Silencio otra vez. Pero esta vez nadie intentó frenarlo. Nadie quiso intervenir. Porque en el fondo, todos sentían lo mismo. Que esto era consecuencia. Pure. Directa. Inevitable. Pasaron unos minutos. Nadie hablaba mucho. Solo miradas. Tensión. Él se apoyó en la barra. Como si necesitara algo físico para no caerse. Yo me quedé de pie. Tranquilo. Observando. Ya no tenía que hacer nada más. Mi parte ya estaba hecha. Entonces volvió a sonar el móvil. Esta vez no el de la chica. El suyo. Lo miró. Y no contestó. Volvió a sonar. Lo miró otra vez. Y esta vez, temblaba más. Yo le pregunté quién era. No respondió. Pero todos sabíamos. Tercera vez. El sonido cortaba el aire. Finalmente, contestó. No puso altavoz. Pero el silencio era tan fuerte que casi podíamos escuchar la otra voz filtrándose. Él dijo que sí. Que estaba ahí. Que podían hablar. Su tono ya no era el mismo de antes. Era bajo. Controlado. Como alguien que sabe que está en desventaja. Colgó. Y nadie preguntó nada. Porque no hacía falta. Él levantó la mirada. Nos miró a todos. Pero se detuvo en mí. Y dijo algo que no voy a olvidar. Dijo que todo esto no había valido la pena. Yo le respondí que no. Que nunca valió la pena. Que solo él pensó que sí. Se quedó en silencio. Luego dijo que iba a salir. Que necesitaba aire. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo nada. Solo lo vimos irse. La puerta se cerró detrás de él. Y por primera vez en toda la noche, el ruido del bar volvió. Como si nada hubiera pasado. Pero todos sabíamos que sí había pasado. Y mucho. La chica bajó el móvil. Respiró hondo. Yo me senté. Por primera vez desde que empezó todo. Y sentí algo extraño. No era victoria. No del todo. Era vacío. Uno de los presentes me preguntó si estaba bien. Yo dije que sí. Pero no estaba seguro. Porque cuando todo termina así, no hay aplausos. No hay cierre limpio. Solo verdad. Y la verdad pesa. Pasaron unos minutos más. Algunos se fueron. Otros se quedaron en silencio. Nadie tenía ganas de hablar mucho. Yo me levanté. Pagué lo mío. Y antes de irme, miré la puerta. No sabía qué iba a pasar fuera. No sabía cómo iba a terminar todo eso. Pero sí sabía algo. Que ese momento, ese encuentro,
No había sido casualidad. Había sido inevitable. Porque tarde o temprano, la verdad siempre alcanza. Aunque tardes meses en verla. Aunque duela. Aunque rompa cosas que creías indestructibles. Salí del bar. El aire frío me golpeó la cara. Y por un segundo, pensé en todo. En los años. En la confianza. En el momento en que le di el dinero sin dudar. Y en cómo terminó todo. Y justo cuando estaba a punto de irme, vi algo a lo lejos. Dos figuras. Esperándolo. ¿Quieres? Sin prisa. Y él, frente a ellos. Sin moverse. Y en ese instante, entendí que la historia todavía no había terminado. Ni de lejos me quedé ahí unos segundos más. No me acerqué. No dije nada. Solo miré. Las dos figuras no hacían movimientos bruscos. No gritaban. No había escena. Y eso, era lo más inquietante. Porque cuando no hay ruido, es cuando las cosas van en serio. Él estaba frente a ellos. Los hombros caídos. Sin gestos. Sin esa energía que siempre tenía. Como si ya supiera que no había forma de salir bien de eso. Uno de ellos dijo algo. No lo escuché. Pero vi cómo la sentía. Lento. Como alguien que acepta algo que ya no puede negociar. Me giré. No por miedo. Por decisión. Porque entendí algo en ese momento. Yo ya había llegado hasta donde necesitaba llegar. No tenía que ver lo que venía después. No era mío. Caminé unos pasos. Y entonces escuché su voz. Dijo mi nombre. Me detuve. No me giré de inmediato. Respiré. Y luego miré atrás. Él me miraba. Pero ya no como antes. No había arrogancia. No había manipulación. Solo, algo roto. Me dijo que lo sentía. Así. Sin adornos. Sin historia. Sin excusas. Yo lo miré unos segundos. Y le respondí que ojalá lo hubiera sentido antes. Porque ahora, ya no cambiaba nada. Uno de los tipos puso una mano en su hombro. No agresivo. Pero firme. Como marcando el siguiente paso. Él bajó la mirada. Y ya no dijo nada más. Me giré otra vez. Y esta vez sí me fui. Sin mirar atrás. Caminé sin prisa. Sintiendo como todo se iba asentando. Cada paso, como si soltara algo. La rabia. La tensión. La espera de meses. Todo eso empezó a perder peso. No desapareció. Pero dejó de dominarme. Y eso, era lo importante. Llegué a casa. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Me senté. Miré el móvil. Tenía mensajes. De los del bar. De gente preguntando. De gente diciendo que no sabían. Que no lo esperaban. Yo no respondí de inmediato. Porque no hacía falta. Ya estaba todo dicho. Esa noche no dormí mucho. No por ansiedad. Por reflexión. Porque cuando te traiciona a alguien tan cercano, no solo pierdes dinero. Pierdes una versión de la realidad. Y tienes que reconstruirla. Poco a poco. A la mañana siguiente, vi algo que no esperaba. Un mensaje. De él. Corto. Directo. Decía que había transferido una parte. Abrí la app. Y sí. Ahí estaba. No todo. Pero una cantidad importante. Más de lo que pensé que volvería a ver. Leí el mensaje otra vez. Decía que el resto iba a tardar. Pero que lo iba a pagar. No respondí enseguida. Dejé el móvil. Me hice un café. Y me senté tranquilo. Porque ya no era lo mismo. Ya no esperaba nada. Y justo por eso, lo que llegara, era distinto. Le respondí simple.
Le dije que no era por el dinero. Que eso ya lo sabía. Que ahora, lo único que podía hacer, era cumplir. Sin palabras. Sin promesas. Solo hechos. No contestó. Pero no hacía falta. Pasaron las semanas. Llegaron más transferencias. Poco a poco. Sin mensajes largos. Sin historias. Solo números. Y con cada una, sentía algo curioso. No alegría. No victoria. Sentía, cierre. Porque al final, esto no fue una historia de dinero. Fue una historia de confianza mal puesta. Y de lo que pasa cuando decides no quedarte callado. Meses después, alguien me dijo que ya no lo veían por los mismos sitios. Que cambió de entorno. De círculo. Que estaba más callado. Más apagado. Yo no fui a comprobarlo. No me interesaba. Porque mi parte ya había terminado. Y si me preguntas si valió la pena, te diría que no en el sentido que muchos esperan. No recuperas lo que eras antes. No recuperas esa forma de confiar. Pero ganas algo distinto. Algo más sólido. Más real. Aprendes a ver. A escuchar. A no ignorar las señales. Y sobre todo, aprendes que el silencio no siempre es debilidad. A veces, es preparación. Y que cuando finalmente hablas, no lo haces para gritar. Lo haces para cerrar. Y yo, esa noche, cerré. De verdad.